Ya, siempre que vean un circuito de estado estacionario, es que estamos averiguando cuando ya las cosas se hayan calmado, entre comillas. ¿Por qué? Porque la carga de un capacitor ya no sucede inmediatamente, sino tiene un proceso de carga. De hecho, literalmente hay una gráfica que está en el libro, si no me equivoco, que es de tiempo, es de carga. Entonces, es un proceso que más o menos tiene una asíntota y es así. ¿Ya? Entonces, si te dice siempre estado estacionario, tú no le paras bola a esta parte. Es decir, esta parte no se analiza, sino ya se analiza cuando literalmente la carga ya está completa. Ya. ¿Y por qué no se analiza estado, no me acuerdo cómo se llama ese estado, pero bueno, es estado estacionario y transiente, ¿ok? Ajá, este es transiente, se denomina. Y de aquí se llama estacionario. Entonces, obviamente es más fácil el estacionario porque todo está constante. Entonces, esto está full carga. Y de hecho me dice que la carga es 1.00 milicoulombs. Ya bien. Entonces tienes un capacitor de capacitancia tanto y carga tanto. Yo sé que la relación es igual a capacitancia a Q sobre la diferencia de voltaje. O sea, B. Entonces, si yo tengo cuánto es la capacitancia y tengo cuánto es la carga, puedo saber el voltaje en estos puntos o en estos nodos. Entonces voy a averiguar. Entonces, voltaje va a ser igual a Q sobre C. Y esto me da... ¿Cuánto es el voltaje que hay entre dos puntos? Va a valer 5 por 10 a la menos 6 sobre 1 por 10 a la menos 3. Ya, y me sale un voltaje súper pequeño. Ah, no, aquí yo también estoy haciendo mal. 1 por 10 a la menos 3 sobre 5 por 10 a la menos 9. Ya, ahí sale. A la menos 6, perdón. 200, ¿ok? Entonces tenemos 200 volts. 200 volts es la diferencia de potencial entre dónde y dónde. Entre este punto y este punto. Ya, ahora, ustedes pueden seleccionar su tierra donde les dé la gana. Yo siempre les he dicho. Primero, vamos a dibujar los nodos. Vamos a tener un nodo verde. Ya, acuérdense, los nodos siguen hasta que yo me choco con un dispositivo. En este caso, todo el nodo verde se extiende hasta ahí. ¿Ok? Ahora, si yo quiero averiguar el nodo, el otro extremo, vamos a ponerlo con azul, tendríamos este camino. ¿Ya? Y se extiende, se extiende, se extiende hasta acá, hasta que choque con otro dispositivo o componente electrónico. Tenemos también el nodo que une a las resistencias, ¿ya? Y tenemos, vamos a ponerlo con color anaranjado, el último nodo. ¿Ok? Entonces, cada nodo se relaciona con un voltaje o con un potencial, más que todo con un potencial. Entonces vamos a tener nosotros, ¿cuántos colores ustedes ven? Ven 1, 2, 3, 4. Vamos a tener 4 potenciales diferentes. De hecho, me estoy comiendo uno. Me estoy comiendo el nodo de acá. Ya, en realidad son 5 potenciales. Por lo tanto, vamos a hacerlos como en primario. Tenemos 1, 2, 3, el azul y el rojo. El azul y el rojo. Tenemos 3 potenciales. Ya, perdón, 5. De los 5 potenciales, yo puedo elegir que uno valga 0. Ya, entonces vamos a hacerlo arbitrariamente. Yo voy a decir que... bueno, vamos a ver la pregunta. Dice, determina la corriente de la batería. Ya, ¿cuánto es esta corriente? O sea, básicamente que encuentres, ya, a ver, si yo sé cuánto vale el potencial azul y el potencial gris, yo sé cuánto es la corriente que pasa a través de la batería. ¿Por qué? Por ley de Ohm. Yo sé que ley de Ohm en una resistencia es válido para una resistencia, me indica que la corriente es igual a B por la resistencia. Entonces, si yo quiero averiguar la corriente que pasa a través de la batería,
simplemente es averiguar la diferencia de potencial entre azul y gris y multiplicarlo por R1. Ya, nada más eso. Entonces, vamos a resolver circuitos, como más o menos yo les dije en la diapositiva 1. A ver, si tengo esta batería más o menos, ¿hacia dónde creen que va a ir la corriente? Oye, Con pero la S. fórmula ¿Perdón? es B sobre R, en la ley de Ohm. ¿Es B sobre R? Sí. B es igual a I por... Ah, sí, ¿verdad? Es I por R. Es toda la razón. B es igual a I por R. Ahí está. Ya. Si tienes de esta forma la batería, ¿hacia dónde va la corriente? ¿Cómo es el origen o la dirección de la corriente? ¿Así como lo dibujé o al contrario? Según el dibujo de la batería. Sí, así tal cual la dibujaste. Ya, ajá, así tal cual. Siempre, no, bueno, no siempre. La batería siempre tiende a que la corriente que produzca va a ir del menos al más. Sin embargo, si tenemos esta configuración, a ver, voy a poner un contraejemplo, más menos 3 voltios, una resistencia R1, ya, y supongamos que ustedes tienen otra batería, ya, acá vamos a ponerle así, ya, más menos. Vamos a decir que esta batería es de 5 voltios, ¿listo? Y alguien se va a preguntar, bueno, tienes dos baterías, bien, chévere. Una tiende a que la corriente sea de menos a más, es decir, tiende a esa dirección, ya, pero la otra tiende a hacer que la corriente sea en esta dirección. Entonces, vamos a tener una corriente que me produzca, bueno, me produce 5 voltios y vamos a tener una corriente que me produce 3 voltios. Como 5 voltios es mayor que 3 voltios, va a ganar la corriente roja, ¿ok? La corriente que me haga 5 voltios. Entonces, en la realidad, vamos a tener que la corriente pasa hacia abajo, ¿ok? Ya, y no se está contradiciendo con lo que estamos diciendo, de que una batería tiende a que la corriente vaya de menos a más, ya, pero puede haber otras baterías que haga que sean mayores y por lo tanto eh, pasen de más a menos a otra batería. Me explico. Entonces, un circuito con varias baterías, más o menos tú ya no sabes adivinar dónde va la corriente. Ya, solo ahí se asume. Bien, entonces vamos a, pero ahorita sí, porque solo una batería. Entonces la corriente, vamos a decir que este es I1. I1 se va a dividir para acá. Ya, de hecho, O sea, una cosa, tú dices que la corriente que pasa por la resistencia es la misma que pasa por la batería porque está en la misma rama. exacto, sí. O sea, siempre la corriente es la misma en una rama. Siempre. Ya, siempre es la misma en una rama. Ya, ¿y qué es una rama? A ver, si yo tengo así, ya voy a tener, no sé, vamos a poner componente 1, ya Z1, Z2, haciendo referencia a, como decir, a cualquier componente electrónico. ¿Ok? Puede ser un motor, puede ser una inductancia, ya cualquier cosa. ¿Ok? Entonces vamos a poner Z2. Listo. Entonces, todo esto es una rama. Todo esto es tu rama 1, y todo esto es tu rama 2. Sí, yo tengo acá los perros. ¿Está abierta? Ya, cierra. Ya, listo. Entonces, tenemos rama 1 y rama 2. Ya, y la corriente en la rama 1 pasa a través de todos los componentes de la rama 1. Ya, entonces, si encontramos la corriente que pasa a través de R1, va a ser la misma que pasa a través de la batería. Entonces, más o menos esa es la lógica detrás de los circuitos. Bien, entonces, ahora, cuando el capacitor se cargue completamente, actúa como un switch abierto. Ojo. Entonces, cuando un capacitor se carga completamente, actúa como un switch abierto. ¿Listo? Es decir,
segunda ayudantía, yo les di que T igual a 0, cuando inicia las cosas, las conexiones, el capacitor es un switch cerrado, ¿ok? Es un switch cerrado. Sin embargo, cuando ya pasa un tiempo infinito, entre comillas, es decir, un tiempo suficiente hasta que se cargue, va a ser un switch abierto, ¿ya? ¿Ok? Es decir, no hay contacto. Un switch abierto es cuando no deja pasar corriente en el camino. Por lo tanto, aquí la corriente va a valer 0. No vamos a tener corriente. Sin embargo, sí vamos a tener corriente en las otras ramas. ¿Ok? Sí vamos a tener corriente I3, que va para acá, ¿ya? Y vamos a tener una corriente I2. Y de hecho, I2 me dice que vale 5 amperios. Entonces ya, voy a poner, a ver, voy a eliminar esta nota, ya para no más quedarme con el ejercicio, que I2 va a valer 5 amperios. Eso yo ya tengo de antemano. I3 no sé cuánto vale, pero sé que pasa por hacer esa resistencia. Ahora, I3, ¿por dónde se puede ir? ¿Se puede ir por el capacitor? No, por el capacitor es un switch abierto. Entonces, los switches abiertos no permiten paso de corriente. Pero sí, I3 se puede dividir acá, ¿ya? Vamos a poner I4 y se puede dividir a la otra rama, que le ponemos I5. Y de hecho me dicen que la corriente que pasa a través de esta rama vale 5 amperios. Por lo tanto, I5 va a valer 5 amperios. Yo no sé cuánto vale I4, no lo sé. Pero bueno, ¿qué más? Tenemos otra corriente. A ver, I2 pasa por aquí, I5 pasa por acá. Tenemos una I6. ¿Ya? Ahora, ¿te acuerdas de la ley de Kirchhoff en corrientes? La ley de Kirchhoff en corrientes te dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es 0. ¿Listo? Entonces, tenemos el nodo rojo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es simplemente cables que están al mismo potencial y están conectados, literalmente conectados, soldados, lo que sea, pero conectados. Entonces, tenemos un nodo rojo, yo les indiqué, este es el rojo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice Kirchhoff? Que la sumatoria de corrientes en un nodo cualquiera va a ser igual a 0. Y nosotros podemos elegir corriente que entra positivo o corriente que sale positivo. Da igual. Entonces, voy a igualar a 0 y voy a decir I2 está entrando al nodo rojo. Entonces, I2, a ver, primero, voy a decir que entrante es positivo. Entrante es positivo. ¿Ok? Eso va a ser mi convención. I2 está entrando, entonces I2 es más I2. I5 está entrando, más I5. ¿Ya? En cambio, I6 está saliendo del nodo, por lo tanto es menos I6. Así es como yo tengo que I6 debería ser igual I2 más I5. Y tiene lógica. ¿Sí o qué que tiene lógica? Que I2 sumado con I5 me dé I6. ¿Listo? Luego Entonces, sale 10 ahí. exacto, tiene que salir 10 amperios. Nosotros tenemos I2, I5, I6. Ajá, 10 amperios. Ya, bacán. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, con la misma lógica que hemos estado... Estos I1, ojo, toda esta rama de aquí es una sola rama, o sea, un solo camino es. No hay desviación hasta acá. Entonces, el camino inicia, bueno, se podría decir que inicia en A y termina en aquí, justo acá. Es un solo camino. Entonces, todo ese camino tiene la misma corriente, que es I1. Entonces, yo no le voy a poner otro nombre, nada más I1. Vamos a eliminar para no confundir. Tenemos 6 corrientes, tenemos 3 corrientes. Bacán. ¿Qué más tenemos? Tenemos la diferencia de potencial, que es 200 voltios, entre el nodo azul y el nodo verde. Ahora, vamos a hacer un nodo tierra. Ya, a ver, ¿cuál hacemos tierra? Puede ser cualquiera, ya, pero porque me da la gana, vamos a hacer que aquí el potencial vale 0, ¿ok? Es decir, el nodo azul, perdón, verde es B igual a 0. Bien.
Si la diferencia potencial del capacitor era 200 voltios, ya, y como está la corriente, yo sé que este va a ser más y este va a ser menos, entonces, ¿cuánto va a valer el nodo azul? 200 voltios. ¿Para qué? Para que la diferencia potencial en el capacitor sea 200, que acabo de sacar. ¿Listo? Entonces ya sé el nodo verde, sé el nodo azul. Bien. Ahora, usando ley de Ohm, yo puedo sacar el nodo rojo. Este nodo rojo yo lo puedo sacar con I2. ¿Ok? Entonces, yo sé que I2 va a ser igual a la diferencia de potencial en esta resistencia. ¿Cuánto es la diferencia de potencial de la resistencia? Es el voltaje azul, perdón, el potencial azul, menos el potencial rojo, el rojo, sobre la resistencia de, como decir, que pasa, ¿no? O sea, la corriente, la resistencia que está afectada por esa corriente I2. Oye, ¿Ya? Sebastián, Sí, dime, consulta. dime. A ver, por ejemplo, si, a ver, como ya tenemos, por ejemplo, lo que es el voltaje del capacitor, ¿verdad? ¿Ya? Podríamos Ajá. nosotros, por ejemplo, encerrar esa cosita y sacar lo que es I3, intensidad I3. Y ya teniendo, sí se puede hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo encerrando esa cosita? ¿A qué te refieres encerrando? Con la ley de Kirchhoff, ya, ese man, ¿cómo se pronuncia? Ajá, de Kirchhoff. Encierro Ajá. esta cosita del capacitor y puedo sacar I3 en este caso. Claro, teniendo el voltaje puedes sacar I3. Exacto. Claro, que ya parece, sacamos el voltaje, pues. Ya sacamos el voltaje de... Ujú. Que sería 200 voltios. Sí, y lo divido para 10, que es porque 10 es la resistencia. Y Exacto. 3, y 3 quedaría 20. Ajá. Y ya con Sería eso 20. I4, sí, ya Ah, sería I4 20. quedaría 15 ya. Ya sacamos I4 también, que sería 15. Y ya. Exacto. Y de hecho, sería ese el resultado. Si ahora el resultado, hacer como tú dices, tienes el voltaje 200 y tienes la resistencia 10, entonces sabemos que I3 va a ser 200 sobre 10, ya que sería 20. 20. 20 amperios. Ahora, Sí. si te das cuenta, podemos hacer Kirchhoff en el nodo azul y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que I1 está entrando, vamos a ponerlo como positivo, ya, y I2 y 3 están saliendo, entonces va a ser menos I2 menos I3. Y esto tiene que ser 0. Por lo tanto, I1 es la sumatoria de I2 con I3. Entonces, I1 debería ser 25 amperios. Y ya prácticamente eso sería ya eh, la respuesta como tal. Ajá. Simplemente sabiendo el voltaje del capacitor. Y sacando I3. Sí, también 25 sale. Ajá, sale 25 amperios. Entonces, Pero bueno, pero eso más tema, pues I1 sería I6 más I4, pues. claro, también sería, bueno, déjame ver, ¿I6 tenemos? Sí, No, sí. ah, I6 ya no, sí, sacamos, pues 10. 10. Sí, 10. I6 y 4. Entonces, I4 es I4 15. sería 15, exacto. Sería I6 es 10. 15 amperios. Bueno, este sacamos 10. Ya, a ver, vamos a poner acá. I1 vale 25 amperios. I4. I4 va a valer 15 amperios. Ya, por lo tanto, bueno, ya tenemos I5. Nos falta 1, 2. Nos falta 3. Ah, no, ya sabemos 3. 20 amperios. Bien, la siguiente O sea, pregunta. una pregunta, espera, antes de que sigas. Por ejemplo, tú lo que hiciste es como tal, como la misma corriente que entraba I3 debe ser la misma que sale, por eso lo sumaste así, ¿verdad? La misma Y, corriente que pero, con I3. A ver, pregunta otra vez. a ver, tú para sacar I1, no entendí por qué sumaste I2 más I3 y te salió lo mismo. Ah, por la ley de Kirchhoff de nodos. Ah, que cerraste todos los cuatro así en total. No, no, no. No contaste el medio. No, no, no. A ver. La ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de corrientes en un nodo debe ser cero. ¿Sí o qué? Sí. Ya, entonces, ¿cuántos nodos tienes? Tienes el gris, anaranjado, verde, azul y rojo. Entonces yo voy a hacer la ley de Kirchhoff con el nodo, con el nodo azul. Entonces, ¿cuántas corrientes están entrando o saliendo en el nodo azul?
está entrando I1, ¿verdad? I1 mira dónde va. Viene acá y está entrando. En cambio, I2 está saliendo del nodo, I3 está saliendo. Entonces, vamos a poner que los que entran van como positivos. Entrante es positivo. ¿Quiénes entran? I1. Entonces, más I1. ¿Qué corrientes están saliendo? I3. Entonces, vamos a poner con negativo. I2 está con también saliente. Entonces, es negativo. Y esto Ah, es ya lo te, que- ya te la caché, ya te la caché. Ujú. Y ya, pues, ahí simplemente despejas. Y otra cosita más, por ejemplo, en lo que dijiste en el principio, en cada ramal es una En cada intensidad, rama, ¿verdad? en cada rama, En cada rama. en cada rama. Ajá. O sea, en cada línea, sin que... Sí, a ver, rama, si lo quieres definir así súper coloquial o tradicional o popular, cada rama es un camino a seguir, que no Digamos que es tiene... aquello a lo que renunciamos para obtener algo más. Es como lo que acabé de decir, que nosotros renunciamos a producir en menor cantidad de teléfonos para tener más ordenadores. No, no Entonces, sé. esto representa de cuánto dejamos nosotros de producir en teléfonos. Sí, sí, sí. 1, 3, ¿sí ves cómo se va Sí, yo le veo reduciendo la así? sensibilidad. La diferencia. Ya parece que quizás está en clase. Ya, se podría decir que cada rama es una línea, ya que no tiene desvío. Así. Ya. Es cada línea que no tiene desvío. Esa es una rama. Perdón. No, no te preocupes. Ah, ya, ya, ya. Ujú. Ya, ajá, exacto. Bueno, vamos a averiguar R1, R2 y R3. Ya, con lo que sabemos. A ver, vamos a eliminar acá porque... Ya, a ver, ya tenemos todas las corrientes y nos falta averiguar todos los voltajes. Ya, y con bueno, todos los potenciales. Con eso ya prácticamente sabemos R1, R2 y R3. A ver, y lo que estaba haciendo es averiguar el potencial rojo. Entonces, I2, yo sé que pasa por 50 ohmios. Entonces aquí le puse I2 es igual a la diferencia de voltaje que hay entre sus terminales sobre 50 ohmios. Por lo tanto, ¿cuánto vale I2? 5. 5 por 50 vale 250. Entonces vamos a tener 250, tiene que ser igual a la diferencia entre el potencial azul y el rojo. ¿Cuánto vale el azul? El azul vale 200. Ya, entonces, el rojo, el voltaje rojo, perdón, el potencial rojo, vale menos 50. ¿Ok? Menos 50. Ya averiguamos cuánto vale el voltaje, el potencial rojo. Ya, y esto no va a servir, creo yo, ajá, ya no sirve para averiguar cuánto vale R2, exacto. Entonces, ¿cuánto vale R2 por ley de Ohm? Vamos a poner ley de Ohm, ya, usando R2. Entonces, yo tengo que aquí vale menos 50. ¿Cuál es la diferencia potencial entre los terminales? Simplemente es potencial verde menos el potencial rojo. Ya, sobre R2. Y esto me va a valer 5 amperios. Yo tengo cuánto es el potencial verde. Es 0, porque yo lo hice 0. Me dio la gana de hacerlo 0. ¿Y cuánto vale el rojo? Menos 50. ¿Listo? Entonces, si despejamos R2, nos va a quedar lo siguiente. 50 positivos sobre 5. 10 ohmios. R2 vale 10 ohmios. ¿Ok? Entonces, sabiendo el potencial, la diferencia potencial y la corriente, sabemos las resistencias. Por ejemplo, acá, yo sé que R3 está pasando 15 amperios, pero yo no sé cuánto vale el potencial anaranjado. Entonces, no sé cuál es la diferencia potencial. Ya, yo no sé. Yo nomás he averiguado estos tres. Vamos a averiguar cuánto vale el... ¿cómo se llama? El anaranjado. ¿Cómo lo hago? A ver, David, que tú andas piloso en la materia. ¿Cómo averiguo el potencial anaranjado? A ver, a ver. Me desconcentré un rato. ¿Cuál es la pregunta?
de cómo averiguo el potencial anaranjado. El potencial anaranjado. Ajá. O sea, el potencial del nodo anaranjado. Ya, ya. Vale. Teniendo que I6 es 10 amperios. Y sabiendo que la resistencia es 5 ohmios. No me tocó ejercicios así, no tengo idea. Ya, a ver. Usando ley de Ohm, ¿cómo quedaría si yo uso ley de Ohm en esos 5? Oye, tú sumiste el cero, ¿verdad? Como tal. El potencial en verde. El voltaje en Claro, verde. ajá. Yo lo nombré como B igual a 0, en verde. Ya. Ajá. Entonces, a ver, vamos a hacer ley de Ohm en esos 5 ohmios. Ya, ¿cómo sería ley de Ohm? A ver, sería I es igual a B sobre R. ¿Sí o qué? Ya, ahora, ¿qué corriente está pasando de los 5 ohmios? 10. Entonces sería 10 amperios sobre. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los terminales de esa resistencia? Es menos 50 menos el potencial anaranjado. ¿Ok? Anaranjado. Ya. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Ya, bueno, Brian, sí. ¿Qué? ¿Se fue este man? no, aquí estoy. No, sí, pero este man de, ¿cómo se llama? David, pero bueno. Aquí estoy. Ya, pero ya pues te dije que hagamos y te fuiste ahí. Sí, Ya, es que a la vez estoy viendo una clase de álgebra, entonces, mitad, sí. sí, güey, pelado. Ya, bueno. Entonces aquí sería la resistencia igual a 5, ya, y si despejamos sería 50 es igual a menos 50 menos el voltaje anaranjado. Ya, entonces al final el voltaje anaranjado te sale menos 100. Es igual a menos 100 voltios. Entonces acá ya encontramos que esto vale menos 100 voltios. ¿Ya? Entonces, si tenemos aquí menos 100, menos 100, y aquí tenemos 0, ¿cuál es la diferencia de potencial? Va a ser 100 voltios. La diferencia de potencial es 100 voltios, los que caen en R3. Entonces, si tengo la diferencia de potencial y tengo corriente, saco la resistencia por ley de Ohm. Entonces, vamos a hacer ley de Ohm. Vamos a hacerla, sería I es igual a B por R sobre R. R es igual a B sobre I. ¿Cuánto es el voltaje? 100 voltios. ¿Cuánto es la corriente? 15 amperios. Entonces sería 6.66. Entonces R3, perdón, vale 6.66 ohmios. Ya. Y prácticamente así se hace estos ejercicios. R1 y R1 creo que es... acá está R1. Ya. A ver, de hecho, ¿cuánto vale el voltaje gris? A ver, Brian, tú que estabas ahí atento. ¿Cuánto vale el voltaje gris? Si yo sé que la diferencia de potencial entre el gris y el anaranjado vale 310 voltios. Entonces, ¿cuánto vale? Esto vale menos 100, el gris, perdón, el anaranjado. Valdría siempre positivo. Bueno, ¿Cuánto vale el gris? 100 positivo. Ya, pero ¿cuánto vale en número el potencial gris? Ah, el potencial. Ah, mira. A ver, si yo te digo que tú tienes una batería que es de 9 voltios, más, menos, ya, y yo te digo que el potencial de abajo es menos 100, bueno, nosotros vamos a poner menos 100, o sí, te vamos a poner menos 100. Ajá, no, vamos a ponerte algo más sencillo. Vamos a decir que es igual a 2, ¿ya? 2 voltios. Entonces, ¿cuánto vale el terminal positivo para cumplir los 9 voltios? 7. No, 11 pues, porque Ah, 11, 11, sí, 11 porque menos 2 es es 9, Sí, ¿verdad? sí. Ya, entonces, acá, igualito. Si tienes que el terminal negativo es menos 100 volts, ¿el positivo cuándo debe valer?
debe valer 210 voltios. Si tú restas 210 menos los menos 100, te va a quedar los 310. Ya, entonces ya, pues, eso tienes que hacerlo más o menos rápido a esta altura. Esto es igual a 210 volts. Y ya prácticamente se puede averiguar cuánto es R1. Ya, que en este caso, si ustedes hacen ley de Ohm, lo que hemos hecho repetitivamente, va a salir que R1 va a valer, sería 10 sobre I1. ¿Cuánto vale I1? 25. O sea, vale 0.4 R1. Bastante pequeño. Bien, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Ya. Aguanta, regresa para tomarle foto, loco. Chuta, loco, pero... Ya la para... verdad que vas a Solo quería tomar- ver ese ejercicio nomás, ya. Ya para irme, ya. Sí, loco. Para irme feliz. Más o menos sería ahí. Espérate. Ya, loco, ahora sí, gracias. Ya, igual, ¿sabes qué? Igual voy a pasar... Ya. Las diapositivas, antes que me olvide, ¿ya? Antes, vamos a pasar el documento, todo el capítulo 5. Vamos a ver. A pedido de... Vamos a ponerte ahí para que la gente sepa. Ya. Ah, bueno, y bueno, esto lo puedes averiguar en Google. Dale, loco, pilas, gracias. Ya. A ver, ¿qué más yo iba a darles? Voy a darles teoría, ya, porque estaba averiguando y quiero que ustedes sepan qué realmente es la corriente. Ya, de hecho pensaba que era un capítulo corto, pero no es un capítulo corto. Entonces yo estaba leyendo de mis apuntes milenarios. Ya, ahora, vamos a hacer un apartado. Y yo estaba haciendo la diapositiva, solo que estoy haciendo el capítulo 3, lo estoy terminando, porque estoy dando, no clases de capítulo 3, pero bueno, algo así. Ya, a otra universidad, así que no me pueden multar después. Ya, porque no es con ustedes, jiji. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer desde el principio. Vamos a poner cap 25. Ya, igual voy a tratar de terminarlo. A ver. Ya, a ver, la corriente. Primero, la corriente es el flujo de electrones. Vamos a ponerlo así. Entonces, la corriente, vamos a poner I, es el flujo de electrones. Ya, ¿por qué electrones y por qué no protones? Porque los protones tienen 1860 veces más masa que los electrones. Entonces, es como decir, a ver, ¿qué es más factible? Que, qué sé yo, que pelotitas estén fluyendo o que, no sé, carros o barcos estén caminando, fluyendo. Entonces, lo más fácil energéticamente es que las pelotitas. ¿Listo? Ahora, otra cosa. Ya. En realidad, la velocidad de estos electrones es muy pequeña. ¿Ok? Es un flujo de electrones, un flujo implica velocidad, ¿verdad? Y de hecho hay una fórmula que relaciona que el I, ya, es igual, a ver, yo más o menos, esto casi no utilizamos ya cuando estás arriba, pero igual a A, que sería el área. A ver si tenemos así. Aquí este es conductor, ya, y tenemos aquí puras cargas transitando. Ya, de hecho vamos a ponerlo como electrones. Vamos a tener electrones. Vamos a poner electrones. Ya. Entonces, los electrones fluyen a través del conductor, ya, y la corriente se lo puede sacar con el área, esto sería el área del tubo, multiplicado por la velocidad que tienen los electrones, ya, por n,
y por Q, que sería la carga de los electrones. Ya. Entonces, esta nota es el área, vamos a poner área. Esto es la velocidad que lleven las cargas. Y esta velocidad es muy poquita. En realidad los electrones se mueven, yo estaba leyendo, a una velocidad de, bueno, un número, vamos a poner K, por 10 a la sexta metros sobre segundo, que es una velocidad increíblemente alta. De hecho, supera la velocidad del sonido, ya por mucho creo. Pero en realidad esta velocidad que ustedes ven acá, deriva, se llama deriva, es la velocidad neta, es un poco por 10 a la menos 4. Entonces la diferencia es abismal. Alguien se pregunta, ¿por qué los electrones, si se mueven tan rápido, ya esa velocidad de moverse en el conductor va a ser muy lenta? Y la respuesta es la siguiente, de que los electrones fluyen, pero no es que el material no tenga nada. O sea, el material tiene sus átomos, tiene sus iones, ¿verdad? Iones porque perdieron electrones, ya, pero es algo masoso. Entonces los electrones se van a chocar con esas notas. Entonces, mientras van rapidísimo, se van a chocar con todos esa masa, esos átomos que tenga el conductor. Entonces, al final, lo que hacen estos manes es literalmente, supongamos que este es un electrón, ¿ya? Y vamos a poner, tienes varios átomos. Tienes varios átomos, que es masoso, obvio. Y este man va súper rápido, con una velocidad de K veces por 10 a la sexta. Pero para ir a la derecha, el man se choca así, puk, 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 puk. O sea, literalmente se choca, ya, pero avanza. Listo, se choca, pero avanza. Entonces al final el man sí tiene un desplazamiento, acá, neto. Este desplazamiento ocurre a una velocidad de K por 10 a la menos 4 metros sobre segundos. Pero porque se choca, tiene colisiones. Y por lo que tiene colisiones, es importante destacar que se va a perder mucha energía en forma de calor. ¿Listo? Porque las colisiones aumentan las vibraciones y cuando algo vibra mucho, aumenta la energía cinética y la energía cinética aumenta la temperatura. Es decir, se pierde bastante por calor. Ya, gracias a eso. Y bueno, la corriente son flujos de electrones y también una cosa que hay un video, de hecho, es muy chévere. No, yo lo vi cuando me tocó estudiar esto, pero me acuerdo que era de un tubo más o menos así, ¿ya? La pregunta es, si la velocidad es muy chiquita, ¿por qué cuando yo meto aquí una batería, conecto, imagínate, 5 voltios y lo conecto aquí, 0 voltios, ya estoy dando una diferencia de potencial, por lo tanto va a fluir esta nota, va a fluir. Los electrones van a fluir así, tú. Sin embargo, apenas conecte, ya acá ya hay movimiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué a pesar de que es muy lenta el desplazamiento que tienen los electrones, el movimiento es inmediato? Lo que sucede es que, vamos a hacer la analogía, imagínense que ustedes tienen canicas aquí, canicas así, en todo el tubo tienen canicas. Ya, entonces, si yo a la canica le hago una fuerza pequeña, o sea, muy pequeña que sea, y lo desplazo, perdón, un delta X, para que hacer ese desplazamiento, este man, el último de la fila, tiene que desplazarse ese delta X. Ya, porque si no, ¿dónde va a ocupar el espacio? Y no, ¿verdad? Entonces, si este man, el primero, se mueve delta X, todos los demás se mueven ese delta X. Más o menos eso pasa con la corriente. No es que van rápido los electrones moviéndose, sino que si el primero se mueve, el último también se mueve. Ese es como se podría decir, el concepto o lo que hay detrás. Ahora, la corriente es igual a dQ sobre dt. Quiere decir que es igual a cuánta carga pasa por unidad de tiempo. Entonces la corriente en realidad es cuánta carga, voy a poner cuánta carga pasa
por unidad de tiempo. Unidad de tiempo. De hecho, es igual a, esto tiene Coulomb sobre segundos. De hecho, un Coulomb sobre segundo, vamos a poner acá, un Coulomb sobre segundo es igual a 1 amperio. Por lo tanto, si yo les digo que la corriente es 5 amperios, lo que le estoy diciendo es que por cada segundo está transitando 5 coulombs de carga. Esa es la nota. ¿Qué más les enseña o les introduce el capítulo? Les introduce esta fórmula que tienen que aprenderse. Ya, donde N ¿qué significa? Bueno, mucha gente no entiende qué significa N, pero cada metal, vamos a decir que, a ver, este es cobre, vamos a decir que este es aluminio. Listo. Entonces, cada metal tiene electrones, o ciertos electrones, que se pueden mover a través de todo el cuerpo. No todos los electrones se van a mover, obvio, sino los electrones de valencia. Entonces, imaginemos que el cobre tiene más electrones sueltos que el aluminio. Entonces, eso va a provocar que la corriente sea mayor en el cobre, ¿ya? Porque es como decir que otorga más cargas libres. Mientras más cargas libres, entre más electrones libres, mayor electrones se van a mover. Y eso implica mayor corriente. Entonces, N es dependiente del material. Entonces, vamos a poner que N depende del material. ¿Ya? Y Q es la carga de las cargas que están moviendo. Bien, ahora, otro concepto es densidad de corriente, que simplemente es la corriente dividido para el área. ¿Ok? Este es un concepto, y esto va a dar igual a velocidad deriva N y Q. Y también, esto no creo que les tomen. Bueno, de hecho, nos tomaron una lección cuando yo hice el curso, ¿ya? Y nos dijeron que I es igual a la integral doble de J producto punto el diferencial de área. Ya, no sé si les vayan a tomar, ni siquiera sé si en sus libros está eso, pero por si acaso les doy. Es la integral doble de J producto punto el diferencial de área. Es como cuando teníamos el flujo eléctrico, que era igual a la integral de la superficie de E producto punto el diferencial de área. Ya, es parecido la forma matemática de resolver. Bien, ¿qué más nos indica? Esto es teoría, pero igual, en la teoría les van a tomar algunas preguntas. De hecho, el profesor me pasó las preguntas que supuestamente me va a tomar, porque eso me dijo que les dé. Ya, entonces, a ver, ¿qué más? Tienen densidad de corriente, tienen corriente. Ya, tienen resistividad, que vamos a poner. La resistividad se lo representa como un arroz, y es la propiedad de un cuerpo. Ya. Y también quiero que entiendan lo siguiente. Cuando ustedes buscan una placa madre, si vamos a poner un placa madre de tarjeta madre, eso es. Ya, o cualquier de estas tarjetitas electrónicas. Ya, pero esto ya full más adelante. Eso que quiero, a ver, vamos a poner caminos. Quiero que se vean los caminos. Aquí está, ya. Quiero que se vean los caminos. Estos caminos que ustedes ven, las líneas son conductores, ¿ok? Y el otro material de la placa, que es como verde, bueno, aquí es azul, es aislante, ¿ok? Entonces, mientras mayor sea la resistencia o la resistividad, la corriente no hay o no va a pasar. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, estas líneas están muy unidas. A ver, yo veo acá, las líneas casi están topando. ¿Qué pasaría si topan las líneas? Estoy haciendo un corto. Un corto es obligar a que el potencial de un nodo sea igual al otro. Eso es hacer un corto. Y podría de hecho provoca accidentes, haciendo cortos innecesarios. Bueno, no innecesarios, sino peligrosos.
Pero si te das cuenta, esta separación es de ¿qué? 2 milímetros, 1 milímetro, ¿ya? Y aún así no se topan, ¿ya? Y es que la resistividad de un aislante es muy alta. Es, por ejemplo, la resistividad, qué sé yo, vamos a decir que un metal es igual a 5, ya, pero un aislante es muchos veces más. Es como, qué sé yo, 5 por 10 a la 22. Ah, es demasiado. Esa es la diferencia entre conductores y aislantes, que es bastante. Y vamos a aprender también que la resistividad se la puede calcular. Es igual a, creo que era el área, aquí está, ahí está. La resistencia de un material es igual a la longitud por la resistividad sobre el área. También les pueden tomar, como decir, con integrales. Yo no creo. Es decir, que la resistencia es igual a una integral donde tenga la resistividad, un dl, o sí, un dl y un área. Puede ser así. Ya, pero bueno, no creo que les tomen. Ya, y ahí tienen la de Ohm, tienen que la resistividad varía, aumenta de hecho, aumenta mientras más temperatura, mientras mayor sea la temperatura. La temperatura. Igual voy a tratar de hacer con lo más importante, hacer las diapositivas y darles el jueves, antes de la elección. De hecho, sí, antes de la elección les voy a dar. Y ya, eso sería más o menos la parte teórica. Y de ahí viene resistencias paralelos, resistencia en serie. La parte de potencia, eso también. O de resistencia interna de las baterías. También es importante. Pero bueno. Ya, ¿qué más encontramos? Y nada más, vamos a cerrar con un ejercicio, ya, para que más o menos se complemente. Y mañana ya les daría con diapositivas o si no, ejercicios. A ver, vamos a hacer... ya. Este me gustó. Este ejercicio que me envió el profesor me gustó. Vamos a hacerlo. Porque tiene un poco de lógica. Ya bien, dice. Tenemos unos tubos fluorescentes. Me da igual que sean fluorescentes. Pero cuestan $6 cada tubo. Y su periodo de vida es 8.000 horas. ¿Okay? Entonces, tenemos unos tubos, son fluorescentes, da igual, pero cuestan $6 y duran 8.000 horas seguidas. Bien. Estos tubos consumen una potencia de 20 watts. Ya, consumen 20 watts. Entonces vamos a poner acá los datos. Cada tubo fluorescente, primero, consume 20 watts de potencia, duran 8.000 horas y cuestan $6. Bacán. Ahora, me dicen que estos tubos, producen una iluminación equivalente a la de las bombillas incandescentes de 75 watts. Es decir, estamos hablando de bombillas como las que ustedes utilizan en sus cuartos, ¿ya? Vamos a tener que cada bombilla ya hace 75 watts de potencia, es decir, consume más energía. Mientras mayor consumo de energía, mayor tienes que pagar. De hecho, aquí se pagan más o menos 11.5 centavos por kilowatts por hora. Pero eso ya mismo lo vamos a chequear. Me dicen que estas cuestan $1.5 cada una. Entonces vamos a poner, cada una cuesta $1.5. Esperamos un ratito. Me están pidiendo para ir a comer, espérate. Déjame decir que me traiga. Me voy a comprar una hamburguesita. Qué chévere. Tengo hambre.
Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Consumen 75 watts, cuestan 1.5 dólares, ¿ya? Y duran 1000 horas. Duran 1000 horas. Vamos a poner acá que cuestan 1.5 dólares. Ya, nos quedamos hasta acá. Una vivienda tiene por término medio, en promedio, 6 bombillas incandescentes de 5 watts. Entonces, una vivienda, vamos a dibujar una vivienda así. Así, 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 más o menos así. Vamos a tener 6 tubos fluorescentes. Y están constantemente encendidas. Ya. Otra cosa, que la energía cuesta 11 centavos de dólar por kilowatt por hora consumidos. Eso es importante. A ustedes le cobran 11.5 por kilowatts multiplicados por hora. Ya, esto es energía. Energía. ¿Por qué? Porque kilowatts es potencia. Y potencia es energía, joules, sobre segundos. Ya, y si le multiplicas horas, no se eliminan los segundos, pero se elimina la unidad de tiempo. Y te queda solo joules. Entonces, kilowatts por hora es una unidad de energía. Es como joules. Ya, de hecho hay una conversión. Energía. La pregunta es, ¿cuánto dinero se va a ahorrar si alguien... ok, ¿cuánto dinero se ahorra un consumidor? Cada año se instala, en lugar de bombillas, los tubos. Entonces es bastante de lógica y se lo puede aplicar en la vida real. Entonces me gustó cuando lo leí. Vamos a hacerlo, a ver cuánto sale el resultado. A ver si conviene comprar 6 tubos fluorescentes o 6 bombillas, con los datos que nos dan. Entonces bien, ahora, la pregunta es, ¿cuánto gastamos en un año con los tubos? Para hacer la comparación. Vamos a ver cuánto gastamos en un año con las bombillas, perdón. Entonces, vamos a ver, costo total del año, costo anual. Costo anual. Ya. Vamos a desglosar. Primero, la energía que consumo me cuesta. Ya, eso vamos a ver. Ya. Y un año, vamos a ver cuántas horas tiene. A ver. Un año tiene 24 meses, de 24 por 30 días aproximadamente. Cada día tiene 24 horas, ya, y cada hora tiene 3.000, no, solo hasta ahora. Entonces nos quedaría 17.280 horas. Ok, ¿cuál es el primer costo? Ojo, una cosita. Se usan en cada vivienda 6 tubos. Se usan en cada vivienda 6 bombillas. Bien. ¿Ok? Entonces, estoy consumiendo anualmente 17.280 horas. Si yo sé que cada bombilla tiene una potencia de 75 watts, o en otras palabras, 0.075 kilowatts, ya, entonces yo puedo 0.5 watts. Ajá, entonces ya pues. Vamos a ver cuánta energía total consume. Simón, entonces vamos a ver cuánta energía total consumimos. Energía total consumida sería igual 6 veces, porque son 6 bombillas, 0.05 kilowatts. Cada una de ellas me genera una potencia de tanto, y lo multiplico por el número de horas, que sería 17.280 horas. Entonces la energía total consumida es por 6 y por 0.05.
Y me sale lo siguiente, me sale que nosotros consumimos anualmente 7.766 kilowatts hora. Ahora vamos a ver cuánto nos cuesta eso. Me dice que por cada de esta nota nos va a cobrar 0.11 centavos. Vamos a multiplicar entonces. Costo por energía consumida. Ya, y esto es igual a por 0.115. Serían 894.24 dólares. Ya, cool. Eso suponiendo de que las bombillas duran siempre, ¿sí o qué? Pero en realidad las bombillas tienen una, ¿cómo se llama? Caducidad, ¿no? Solo duran 1000 horas, ¿ok? Entonces, si yo tengo 17.280 horas, ¿ya cuántas bombillas voy a utilizar? Voy a utilizar, tengo que dividir para 1000, ¿no? 17.28. Ya, en realidad vamos a ponerle que consumimos 18 bombillas, nada más por aproximar. Entonces, pero, otra cosa, pero son 6 bombillas que hay que poner en la casa. Entonces serían por 6. Ya, sería número de bombillas que necesitamos sería igual a 17.280 sobre 1000, porque es el periodo de vida. Esto voy a aproximarlo a 18, ya, pero multiplicado por 6. ¿Por qué? Porque usamos en las viviendas 6 cosas. 18 por 6 sería 108 bombillas al año. Cada año. Vamos a averiguar cuál es el costo por comprar las bombillas. Por comprar bombillas. Y eso sería igual, 108 por 1.5 que cuestan. 162 dólares. Y ya, eso sería el costo total. 894 más 162, que sería 1.056 dólares. No sé si sea esto real, pero no, creo que podría ser real, la verdad. Costo total, podría ser real que uno gaste tanto en luz. Puede ser. No sé. Como yo no estoy pagando. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si utilizamos los tubos? Las horas no cambian porque el año no va a cambiar, pero la energía total sí va a cambiar. Vamos a ver cuánta energía total consumimos si aplicamos, en vez de 6 bombillas, 6 tubos. Sería 6 por 0.02 kilowatts multiplicado por 17.280 horas. La energía total va a ser igual a 6 por 0.02 por... sería 2073.6 kilowatts hora. Ya, mucho menos. Entonces, el costo por esta cosa va a ser igual a multiplicado por, ¿cuánto costaba? 0.11 centavos, ¿no? Ya. Entonces el costo es igual a 238.46. Ya, mucho menos. Estamos ahorrándonos energía porque no consumimos tanto. Pero no estamos, deberíamos gastar más, creía yo, en comprar los tubos. Ya, ¿cuántos tubos yo necesito? Sería hacer lo mismo que hicimos acá, pero en vez de multiplicar, perdón, dividir por 1000, se divide para 8000, porque esos manes tienen una vida útil de 8000. Entonces sería 17.280 dividido para 8000. Ya, y como son 6, más o menos serían 13. Entonces acá vamos a utilizar 13 tubos al año. ¿Cuánto cuesta cada tubo? Cuesta 6 dólares. Sería 78 dólares. Déjame ver. Ajá, 78 dólares. Costo 78 dólares. Y bueno, el costo total, al final,
al año te va a salir mucho menos, 238.45. 316.5. Comparado con los 1056, pues sí, te ahorras bastante. Yo no sabía que, no sé si eso existe. Primero que sí, vamos a averiguar. Tubos, no sé cuáles son, tubos fluorescentes de 40 watts. Son los que habían en... ¿Será? ¿Será verdad? Interesante. Bueno, listo. Vamos a darlo hasta ahí, la identidad. Mañana voy a ver si... voy a tratar de terminar las diapositivas, pero mañana tengo full en la universidad. Así que nada más le voy a preparar algunos ejercicios PEPA y ya con eso los preparo para el día viernes, que creo que tienen prueba de salida. Así que nada, eso le voy a ofrecer el día de mañana. ¿Ya? Ejercicios para la prueba de salida. Listo, me despido. Gracias por... Repita esa partecita, profe. No sé cuál. ¿Cuál quieres que repita, Jair? Digamos Ya que fue, ya fue. Ya la vi en la grabación. del precio de 80 al Philips, donde choque no hago. Sorry, loco, sorry. Es que no veo el chat porque elimino esa nota. Ya, ajá, ya ves la grabación que tiene. Igual, o sea, aquí está el procedimiento. Me puedes decir ahorita y de una vez te lo digo. En la parte donde dice energía total, ¿cómo se ejerce el costo por energía consumida 824.24? Es que esta interpretación se Ah, basa sí, es porque me dicen que los de la empresa eléctrica te cobran por cada kilowatts por hora que consumes, te cobran casi 12 centavos. Entonces, si tú consumas al año esta cantidad de kilowatts por hora, entonces, cuando te va a cobrar, lo multiplicas por 0.115. Ah, y ahora sí entendí, ahora sí. Ahí sí. Ajá, sí, eso. Dale. Dale. Ya, pues voy a dejar de grabar y les agradezco.